Pues bueno, en este día no vamos a tener proyección de las diapositivas porque parece que tuvo un contratiempo. Y bueno, pues vamos a estar solamente leyendo, ¿verdad? Y escuchando la palabra de Dios. Y en este día el tema de la enseñanza, el mensaje de este día lleva por título Restaurando el Templo. Bienvenidos a los que estamos aquí, bienvenidos a los hermanos que nos estarán viendo más adelante. Como siempre, esperamos que esta enseñanza, que este mensaje sea de bendición y de edificación para los oyentes, ¿verdad? Y bueno, hace unos días estaba yo haciendo algo y de momento sentí en mi corazón buscar una escritura que se encuentra en el libro de Zacarías, en el capítulo 8, una escritura muy conocida, ¿verdad? Quiero comentar que el profeta Zacarías fue usado por Dios en el tiempo que se le conoce como el posexilio, ¿verdad? Después del exilio de Israel, ¿verdad? Cuando fueron llevados a Babilonia, castigados por 70 años, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel regresa a su tierra, regresa a Judá. Hubo dos profetas principales que fueron usados por el Señor para animar al pueblo, para exhortar al pueblo, para darle visión y dirección, principalmente para darle visión y dirección hacia dónde tenían que ir, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Uno de ellos fue el profeta Ageo, precisamente, y otro fue el profeta Zacarías. Y en el capítulo 8, en el versículo 7 al 12, hay unas palabras de Zacarías, capítulo 8, versículos 7 al 12. Hay unas palabras ahí, ¿verdad? Que dice Zacarías capítulo 7, Zacarías 8, versículo 7 al 12, donde dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. Versículo 9. El Señor de los ejércitos dice: sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Vuelvo a repetir el versículo 9 porque es el objeto principal de este mensaje, de esta enseñanza, de este día. Y dice el Señor de los ejércitos celestiales, dice: sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Ahorita voy a explicar por qué les dice esto, ¿verdad? Versículo 10 dice: antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo, porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío, la lluvia, ¿verdad? Una vez más haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Y bueno, como comentaba yo, de acuerdo a la cronología bíblica, ¿verdad? El tiempo posterior al exilio, alrededor del año 539 antes de Cristo, Dios, cuando ellos llegan a Jerusalén, ¿verdad? Porque la Biblia dice que se llegó el tiempo y los profetas empezaron a decir: es tiempo de que regresen, dice el Señor. Y por ahí, ¿verdad? Dios le da gracia a su pueblo delante del emperador que estaba en ese momento, y les dice: vayan, reconstruyan, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén, reconstruyan el templo, ¿verdad? Y una vez que hayan reconstruido el templo, ofrezcan sacrificios en favor del rey, de sus hijos y de todos sus asuntos, para que el Señor los bendiga, ¿verdad? Si mal no recuerdo, era el rey Darío, que tenía una afinidad con el pueblo de Israel, ¿verdad?
y él estaba decidido a que el pueblo de Israel regresara a la tierra de Judá, a reconstruir la tierra de Judá, reconstruir la ciudad santa y reconstruir principalmente el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era muy importante para la vida espiritual del pueblo de Dios. Y estas profecías, junto con la profecía del profeta Ageo, ocurren aproximadamente, ¿verdad? Esta profecía dada, en la cual estaba hablando Zacarías, va de la mano con la profecía del profeta Ageo, por allá del año aproximadamente 520 a.C., casi 20 años después de que Israel había vuelto de sus 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Porque cuando ellos regresan a su tierra, Dios les había ordenado, el Señor les había ordenado que hicieran algunas cosas, como por ejemplo repoblar la tierra, porque la tierra se había quedado vacía. No sé si se acordarán por qué se quedó vacía la tierra. Ahora la Biblia dice que la tierra se volvió como un campo en el cual nadie le mete mano, ¿verdad? Lleno de ortigas, lleno de maleza, andaban los chacales, ¿verdad? En medio de las ruinas. Y estaba totalmente destruida, despoblada y arruinada la tierra de Israel, ¿verdad? ¿Y por qué fue esto? Por los pecados del pueblo de Israel, por la falta de arrepentimiento. Llegó el momento que el Señor se enojó tanto, subió tanto su furor, que mandó a los babilonios para que los hicieran pedazos. Y de ser una nación tan numerosa, se dice que aproximadamente quedó un remanente, ¿verdad? Algunos dicen que eran como unos 2 o 3 millones de israelitas, ¿verdad? De judíos aproximadamente, pero de esa cantidad tan grande, los historiadores dicen que quedaron alrededor de unos 10,000 o 12,000 personas. Un remanente nada más. Llegaron a Babilonia, estando ahí cautivos, se volvieron a multiplicar en 70 años, ¿verdad? Volvieron a hacerse de un caudal económico. Y al final de los 70 años el Señor los manda a regresar a su tierra, ¿verdad? Para repoblar la tierra precisamente, reconstruir la ciudad sagrada de Jerusalén, reconstruir las murallas, pero lo más importante, la tarea más importante era precisamente reedificar el templo de Jerusalén, el cual era el centro de la vida espiritual y religiosa del pueblo de Dios. Pero la historia cuenta que desafortunadamente, una vez que ellos empezaron a echar los cimientos del templo, la Biblia dice en el libro de Esdras, por ejemplo, que empezó a haber oposición de parte de la gente que ya habitaba en esa tierra. Porque habitaba gente ahí, ¿verdad? Alrededor de la tierra de Judá. Porque cuando los asirios y los babilonios se los llevaron, ellos trajeron gente que no era del pueblo de Dios, o sea, gentiles, paganos, los habían establecido en la tierra de Israel, ¿verdad? Y cuando llega el pueblo de Dios nuevamente a querer restaurar la tierra, a reedificar el templo, dice en el libro de Esdras que les dicen: déjenos participar con ustedes en la reedificación del templo y de la ciudad. Y les dicen: no, Señor, porque nosotros somos el pueblo de Dios y es una tarea que solamente a nosotros nos compete. Reedificar el templo de nuestro Dios. Ustedes no pertenecen al pueblo de Dios. Dice la Biblia que eso tanto les enfureció a los enemigos, ¿verdad? Que empezaron a atosigarlos, empezaron a molestarlos, a amenazarlos, ¿verdad? Que les iban a caer encima, que los iban a destrozar, que los iban a matar. Inclusive llegó el grado que empezaron a escribir cartas al emperador, ¿verdad? Se levantó un nuevo emperador que no estaba tan enterado de cómo estaba el asunto, ¿verdad? Y dijo: a ver, ¿qué está pasando? No, pues ¿sabe usted, rey? Que estos judíos son unos revoltosos y van a querer reedificar la ciudad para encerrarse ahí y rebelarse contra usted, ¿verdad? Porque es una ciudad que ha sido objeto, ha sido motivo, ¿verdad?, de muchas rebeliones. Empezaron a investigar y sí es cierto, ¿verdad? Eran como las verdades políticas, verdades a medias. Mandó que se detuviera la obra, ¿verdad? Vinieron ahora sí con la fuerza pública, nos obligaron a detener la obra de reconstrucción del templo. Y cuentan los historiadores que aproximadamente, ¿verdad?, en ese lapso de 20 años fueron reconstruyendo de a poquito, escondidas, hasta que se levanta el profeta Ageo y el profeta Zacarías
Y les dice el Señor que es el tiempo de reedificar porque yo estoy con ustedes, ¿verdad? A pesar de las conspiraciones, a pesar de las amenazas, ellos empezaron a reconstruir, pero a lo largo de ese tiempo pasó algo. Pasó algo que muchas veces pasa, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo recuerdo que ahí por donde nosotros vivíamos había un vecino que tenía un bochito de esos viejitos, ¿verdad? Lo había comprado casi era un cascarón, ¿te acuerdas del bueno? Compró un bochito viejo, era un cascarón viejo, ¿verdad? Y durante aproximadamente, no, levanta la tapa porque si no y desde que nosotros llegamos a vivir ahí, y desde que nosotros llegamos a vivir ahí a la colonia, ¿verdad? Hace aproximadamente unos 20 años, 21 años, durante aproximadamente 18 años se la pasaba todos los domingos dándole ahí martillazos, soldándole aquí, soldándole allá, le quitaba, le ponía, hasta que llegó el momento que se fastidió. Y ahí se quedó el bocho, tapado por una lona, ¿verdad? Y algo más o menos así le había pasado al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, a la nación de Israel, ¿verdad? Pasaron 20 años, tuvieron muchas oposiciones, problemas, dificultades, hasta que llegó el momento que dijeron, bueno, miren, vamos a dejarlo en stand-by la reconstrucción del templo, ¿verdad? Se quedó en obra negra prácticamente. Y entonces empezaron a dedicarse a la reconstrucción de sus haciendas. Que sus haciendas empezaran a producir, ¿verdad? Que los viñedos, los campos, los trigales, que sus manadas empezaran a producir cada vez más becerros, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, abandonaron la obra de Dios y se enfocaron en sus asuntos personales, en la búsqueda de su prosperidad y bienestar temporal, ¿verdad? Y así dejaron abandonado el templo, ¿verdad? Lo dejaron ahí en obra negra, ¿verdad? ¿Por qué era tan importante? Porque el templo de Jerusalén era lo que, primero que nada, les daba cohesión, ¿verdad? Les daba identidad, y era el lugar donde ellos se encontraban con su Dios, ¿verdad? Entonces eso hizo que el Señor se enojara y empezaron a pasar algunas cosas. Nada más voy a leer Ageo capítulo 1, del versículo 1 al 4, no voy a leer todo el capítulo. Pero dice la Nueva Traducción Viviente, el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel era el líder político, era como el rey, ¿verdad? No era el rey, ¿verdad? Pero era el jefe del pueblo de Israel en ese momento. El profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Versículo 2. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega y dice, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor, o sea, el templo del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas, verdad? Y ahí el Señor les empieza a decir, por cuanto ustedes se han olvidado y han abandonado la reconstrucción de mi casa, donde mi nombre, ¿verdad?, mi presencia aquí te reside, por causa de eso, ¿verdad?, los cielos han sido cerrados y no dejan caer el rocío de los cielos sobre la tierra, sobre la lluvia, ¿verdad? Por causa de eso, sus ganados, sus manadas se han disminuido, se están disminuyendo. Van a lagar a tratar de sacar 50 barriles de vino y solamente encuentran 20, ¿verdad? Todo lo que gana el jornalero, el trabajador, se le va como en saco roto. ¿Por qué? Les dice el Señor ahí mismo en Ageo capítulo 1, les contesta, porque ustedes se han olvidado de mí y se han olvidado de mi casa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, así como ustedes se han olvidado de mí, yo también me he olvidado y les he enviado esta maldición. Dice la Biblia, ¿verdad?, en el capítulo 2 del libro del profeta Ageo, que en ese momento empiezan como que a recapacitar y decir, caray, nos ha estado yendo muy mal, ¿verdad? Y no sabíamos por qué nos estaba yendo tan mal, por qué estos problemas, estas dificultades, esta escasez, etcétera, etcétera.
Y ahora sabemos que la causa principal es porque nos hemos olvidado de la casa del Señor, de la obra del Señor. Bueno, ahí por el año del año 520 antes de Cristo, 20 años, casi 20 años después de que regresaron a la tierra, el Señor los exhorta a través de los profetas, los reprende para que la obra de reconstrucción la volvieran a reiniciar, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo muy importante. Hay algo muy importante que quiero mencionar. Acabo de mencionar que durante un lapso de unos 20 años, de ese lapso de 20 años, aproximadamente unos 15, 16 años, ellos habían tenido mucha oposición. Pero unos 2 años antes de cumplirse los 20 años, el rey Darío había subido al trono. Y el rey Darío tenía una inclinación muy fuerte en su corazón hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel y hacia el Señor de los ejércitos celestiales, ¿verdad? Y favor por Daniel el profeta y por los judíos. Pero ellos, a pesar de que ahora ya tenían todas las condiciones óptimas, ¿verdad? Ya tenían la vara alta, por decirlo así. Ya tenían el permiso, la libertad y todos los recursos a su disposición. Ahora ellos ya no querían seguir restaurando el templo, porque estaban más ocupados en sus asuntos. Y ellos seguían dilatando, por eso dice aquí que acabo de leer en Ageo capítulo 1, este pueblo alega que todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor, y el Señor les dice, no es cierto. Ya es tiempo. De hecho, yo les dije que siguieran adelante, ¿verdad? Y aparte de eso, ya tenían la vara alta con el emperador, ¿verdad? Con el rey Darío. Por ahí cuenta la historia, ¿verdad? La historia bíblica. El rey Darío les dijo lo que necesiten, ¿verdad? Mandó cartas a los encargados del bosque del rey, ¿verdad? A los tesoreros reales del otro lado del río Éufrates. Les dijeron, denle lo que necesiten, dinero, madera, animales para los sacrificios, porque todo aquel fíjense, la gente que no era del pueblo de Israel les dijo, porque todo aquel que impida la reconstrucción del templo, que el Señor maldiga, ¿verdad? Yo también lo voy a castigar. Pero ahora el problema era que los judíos no querían restaurar, reconstruir el templo del Señor, ¿verdad? El templo de Jerusalén. ¿Y por qué es tan importante el templo de Jerusalén, verdad? Porque, como acabo de mencionar, el templo de Jerusalén era, o es para ellos todavía, es el centro de su identidad nacional, de su identidad religiosa, ¿verdad? Lo que les da esa certeza que son parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Era muy importante, pero ellos no querían reconstruirlo, y aparte de eso, con eso ellos estaban denotando que ya ahora el Señor no era lo más importante para ellos, sino sus asuntos personales. Ese era el problema también. Brevemente quiero hacer una recapitulación porque se dedicaron a tiempo completo a sus asuntos personales. Primero por la oposición, ¿verdad? Eso hizo que se alejara su atención del Señor. Número 2, porque generalmente cuando alguna circunstancia aleja a la gente de Dios, de su palabra, de su obra, de practicar periódicamente el culto a nivel grupal, la gente tiende a enfriarse espiritualmente. Por eso dice la Escritura, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a enfocarse en otras cosas, ¿verdad? Deja de participar en la obra de Dios, la gente se empieza a distraer y aparte de eso se va a empezar a enfriar. ¿Por qué dejaron de dedicarse a la obra del Señor, a reconstruir el templo, y se dedicaron a sus asuntos personales? Porque también el diablo, ¿verdad? Satanás lo usó como una oportunidad para extraviarlos, ¿verdad? Para alentarlos a su egoísmo y deseos personales y carnales. Y por eso también, ¿verdad? Eso fue como resultado que cuando ellos se enfriaron, optaron mejor por usar la mayoría de su tiempo, sus esfuerzos, sus recursos, ¿verdad? En todas aquellas cosas que les beneficiaran, pero nada que ver con las cosas del reino de Dios, ¿verdad? Con las cosas de Dios. Y obviamente, ¿verdad?
Esto trajo consecuencias, ya lo acabo de mencionar, pero quiero recalcarlo, ¿verdad? Cuando ellos abandonaron su relación, su comunión con Dios, porque ellos decían, pues aquí en casita oramos, ¿verdad? Pero la orden del Señor es que fueran a adorar al Señor al templo, que su templo estuviera en óptimas condiciones, tal como lo merecía el Señor, ¿verdad? Y al abandonar su relación con el Señor, vino la disciplina de parte de Dios, no les alcanzaba el dinero, misteriosamente, ¿verdad? Las cosechas se reducían, sembraban mucho y cosechaban poco. Así como cuando ponemos un negocito, nos metemos en algo, en alguna actividad, le echan muchas ganas, mucho feeling, ¿verdad? Le meten mucho, pero casi no cosechas. Empezaron a faltar las lluvias, y más que la Biblia dice que la tierra de Canaán, ¿verdad? La tierra prometida, era una lluvia que se bebía el rocío de los cielos, ¿verdad? Las lluvias, se cerró la ventana de los cielos prácticamente. Empezó a haber sequías en los campos, en los pastizales, los animales empezaron a morir de hambre, las cosechas se perdían, empezó a haber hambruna entre la gente, ¿verdad? Ruina económica. Y cuando esto vino, esta disciplina, empezaron a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Solamente entonces despertaron, ¿verdad? Y lo más tremendo es que ellos no se habían dado cuenta de que todas estas calamidades que estaban padeciendo eran obra de Dios. ¿Sí? Por eso el Señor, en su infinita compasión y misericordia, levanta al profeta Ageo y les dice, todo lo que les está pasando, todo lo que les está yendo mal es porque yo lo he mandado contra ustedes. ¿Por qué? Porque se han olvidado de mí, se han olvidado de la reconstrucción de mi templo. Ahora bien, hoy en día nosotros como cristianos, como creyentes, no tenemos la necesidad de congregarnos en el templo de Jerusalén. Es más, el Señor Jesucristo les dijo a los samaritanos, ¿verdad? Y a la samaritana dice, llegará el tiempo en el cual ya no será necesario adorar en este monte ni en Jerusalén al Padre, ¿verdad? Porque el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, y en cualquier lado se va a poder adorar al Padre Celestial, ¿verdad? Al Señor. Pero espiritualmente, hablando en términos espirituales, Dios sí necesita que haya un templo en la vida de cada creyente, ¿verdad? Y no me refiero a un templo, ¿verdad? Un lugar físico donde congregarse, sino aquí el templo representa espiritualmente nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior, que es el lugar de la residencia de la presencia del Señor en cada cristiano, en cada creyente. Y precisamente Dios necesita de ese templo, o sea, de tu alma, tu espíritu, tu corazón, tu hombre interior, ¿verdad? El Señor necesita de ese templo donde su presencia reside o resida, pero lo necesita que esté en excelentes, maravillosas condiciones y aparte de eso que sea hermoso. El Señor necesita un lugar para su habitación que se encuentre en óptimas condiciones, espiritualmente hablando. No sé si ustedes han leído o hemos leído cómo era el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. La Biblia dice que el templo de Salomón era la obra de arquitectura más maravillosa, excelente y preciosa que podía haber habido en aquellos entonces. Y de hecho se dice que no ha habido una obra arquitectónica más maravillosa y preciosa que el templo que construyó el rey Salomón en honor del Señor. Yo creo que ni el Taj Mahal, ¿verdad? El Taj Mahal es una tumba, por decirlo así. Pero yo creo que ni el Taj Mahal es un recinto tan maravilloso y tan hermoso como lo era el templo de Jerusalén, porque se dice que las piedras que se usaron para construir las paredes, ¿verdad? Para levantar las paredes, los muros, los cimientos, eran piedras talladas de la más excelente calidad, ¿verdad? De una calidad preciosa, hermosa. Aparte de eso, se dice que el templo de Jerusalén por dentro estaba decorado con madera de cedro, de sándalo y otras piedras, otras maderas exóticas, ¿verdad? Que
que era, aparte de que la vista era hermosa, el olor se dice que era hermoso, era maravilloso, y estaba decorado por dentro, ¿verdad? Tallado con figuras de calabazas, con figuras de palmeras, estaba enmaderado desde el piso hasta el techo, ¿verdad? Estaba totalmente recubierto. Bueno, en alguna ocasión entré a una biblioteca así forrada, toda de cedro, qué hermoso, bueno, hermoso, maravilloso. No te quieres salir de ahí, ¿verdad? Aparte de eso, se cuenta que el templo de Jerusalén, perdón, el lugar santísimo en el templo de Salomón, era una pieza aproximadamente de 20 metros por 20 metros, que estaba enmaderada, y encima de la madera estaba revestida por placas de oro talladas, ¿verdad? Oro macizo, todo del piso hasta arriba, las paredes, todo, absolutamente todo, estaba enchapado con madera y revestidas con placa de oro batido, con figuras, con imágenes. Era algo maravilloso, era algo totalmente hermoso y maravilloso. Y aún así, cuando Salomón terminó de edificarlo, dijo: si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿qué es este templo para ti, Señor? Lo reconoció, que no era nada ese templo comparado con la grandeza del Señor, ¿verdad? Y bueno, ya no hablemos de la decoración exterior, ¿verdad? Las columnas que estaban a la entrada del templo, todo lo que había, ¿verdad? El lavabo, el altar del sacrificio, el atrio, era algo absolutamente maravilloso, era una obra majestuosa, digna del Rey de los cielos y de la tierra, y aún así él dijo: esto es algo íntimo para ti, Señor. Y bueno, desde este punto de vista de que la habitación del Señor era algo maravilloso, en la actualidad el Señor desea, ¿verdad?, y anhela que el corazón de cada cristiano, que el corazón de cada creyente, hablando en sentido espiritual, ¿verdad?, en sentido metafórico, así mismo sea un templo hermoso y maravilloso, donde la presencia de Dios, donde la presencia del Señor pueda venir a recibirlo, ¿verdad? Él pueda venir a vivirlo por nosotros. El Señor necesita dentro de cada cristiano un alma y un espíritu hermoso, puros, limpios, llenos de la vida eterna, llenos de la justicia, de la misericordia de Dios, un alma, un espíritu lleno de la bondad, del amor, de la fidelidad de Dios, lleno de la humildad del Señor, ¿verdad?, lleno de la compasión de Dios. Pero desafortunadamente, así como en aquellos entonces, a veces los cristianos, como en aquel entonces el pueblo de Israel dejó inconclusa la obra de reconstrucción del templo después del exilio, así muchas veces los cristianos tenemos inconclusa la obra de construcción, espiritualmente hablando, del templo para nuestro Señor, ¿verdad?, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Sí? En ese tiempo, el templo de Zacarías, y Ageo, el pueblo había dejado tirada la obra de reconstrucción del templo y se había dedicado a buscar sus intereses y bienestar temporal. De igual manera, en la actualidad, como acabo de mencionar, muchos creyentes, a veces después de experimentar pruebas, aflicciones, dificultades, o también cuando empezamos a experimentar la bendición de Dios, porque no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero a veces Dios te empieza a bendecir, ¿verdad? Llegas a los pies de Cristo bien amolado, ¿verdad?, con unos problemones en tu matrimonio, con tus hijos, con enfermedades, con broncas, a lo mejor hasta en la cárcel, pero una vez que el Señor te va sacando adelante y te va bendiciendo, va prosperando tu vida, te va ayudando a crecer, avanzar y a estar bien, a veces la bendición se vuelve algo que embriaga al creyente. Y llega el momento que dice: bueno, sí está bien, pero no está bien, voy, me congrego, canto, santo, danzo, alabo, etcétera, etcétera, pero el alma y el espíritu siguen en obra negra. Almas y corazones que empiezan a estar destruidos, derruidos, a medias, ¿verdad?, como las construcciones en obra negra.
destruidos, afectados por el pecado, la indiferencia hacia el Señor, la rebelión, la inmoralidad, la injusticia, la impureza, la maledicencia, la ira y muchas cosas parecidas a estas. Algo tremendo. Es algo tremendo, pero así es. Así ocurre a veces en el pueblo de Dios, ¿verdad? En el pueblo de Dios a veces así ocurre. Y bueno, pues en este día, ¿verdad? Manera de, ¿qué será? De consejo, de exhortación, animarlos. Estamos aquí como los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Quisiera comentar que hace unos días estaba meditando en esto, ¿verdad? Precisamente el Señor me mostró que Él necesita que el templo, ¿verdad? El templo de nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro espíritu, se encuentre listo, escuche esto, y en perfectas condiciones para cuando Él regrese por nosotros. Yo pensando y meditando en el momento, ¿verdad? Me llegó una idea, algo que me sacudió, ¿verdad? Me movió el tapete. Y dije, sí es cierto, porque la Biblia dice que cuando Cristo Jesús regrese por nosotros, dice en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán o resucitaremos con cuerpos glorificados. O sea, cuerpos inmortales, cuerpos eternos, pero esos cuerpos serán inmortales eternos porque estarán llenos de la presencia y de la gloria de Dios, tal como era con Adán y Eva en el principio, antes de que tropezaran y cayeran en el pecado, ¿verdad? Y por eso es que el Señor está trabajando y desea trabajar en nosotros y desea que nosotros nos empeñemos por la santificación de nuestra alma, la madurez, crecimiento y purificación de nuestro espíritu, que nuestro espíritu cada vez se vaya pareciendo más al Señor, ¿verdad? Así como Salomón fue embelleciendo el templo de Jerusalén por muchos años, aproximadamente 2 décadas. Estuvieron embelleciendo, componiendo hasta que quedó con una obra maravillosa. Y esto me hizo entender que cuando el Señor venga, y aquellos que estén vivos o muertos, el Señor va a necesitar que el alma y el espíritu se encuentren como una obra terminada, maravillosa y decorada por las más sublimes cualidades y habilidades espirituales y eternas que pueda haber. ¿Cuáles son las cualidades espirituales más sublimes y eternas que pueda haber? Número 1, el amor pleno y verdadero, el amor de Dios. Justicia, fidelidad verdadera, compasión, misericordia, humildad, ya lo dije, ¿no? ¿Verdad? Humildad, que es lo contrario a la rebelión. ¿Sí? Para que cuando el Señor regrese, Él sabe perfectamente quién fue obra terminada, ¿verdad? Y cuando Él regrese va a decir, este sí me lo levantas, este me lo dejes. Porque este es un alma, es un espíritu, es un templo hermoso y maravilloso en el cual yo voy a recibir eternamente la presencia de Dios, la gloria de Dios va a recibir eternamente. Y por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos evoquemos, ¿verdad?, que nos concentremos en la madurez, en el crecimiento, en la santificación de nuestra alma, en la purificación de nuestro espíritu, en que cada día vayamos siendo transformados cada vez más conforme a la imagen y la semejanza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando en esto, ¿verdad?, dice yo, sí es cierto, ¿verdad?, cuando tú regreses, Señor, dice tu palabra, que lo que fue sembrado en corrupción resucitará en incorrupción, pero no porque sea algo en automático, sino porque tu gloria, Señor, va a venir a llenar totalmente el alma, el cuerpo y el espíritu, el alma y el cuerpo de ese discípulo tuyo, ¿verdad?, que al final de su vida fue como una obra terminada, ¿verdad?, como el templo de Jerusalén, algo maravilloso en su vida. Y después me
quedé pensando, pero ¿qué va a pasar si no es así, verdad? La verdad de las cosas es que de lo contrario, si nuestra alma, nuestro espíritu se quedaron en obra negra, indudablemente el Señor jamás y nunca levantará a esas personas para llenarnos con su gloriosa y poderosa presencia. Y no podrán entrar en la gloria de Dios, ni en el reino de los cielos, sino que quedarán destinados a la destrucción eterna como producto defectuoso. En las líneas de producción de las fábricas, a veces hay productos que salen defectuosos, ¿verdad? Que salen chuecos, que salen quebrados, aparatos, ¿verdad? Que salen, las placas, ¿verdad? De los aparatos electrónicos salen con defecto. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? En vez de buscar la forma de componerlo, lo echan a la destrucción, ¿verdad? Y lo meten como pérdidas de la empresa. Algo muy parecido va a ocurrir en aquel tiempo, ¿verdad? Todo cristiano que no haya sido producto terminado, ¿verdad? Que no sea como un templo hermoso y maravilloso como el templo de Salomón, lleno de todo lo que Dios desea, ¿verdad? El amor, la santidad, la justicia, la pureza, porque lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter que se haya formado en nosotros, un carácter que debe estar caracterizado, ¿verdad? Por amor, por justicia, que dice Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos son algunas de las cosas que Dios espera que se formen en el alma y en el espíritu, en el corazón de cada cristiano, y que se vuelva algo permanente, o sea, que se vuelva parte de su carácter. Se dice que el carácter, ¿verdad?, está compuesto de cualidades espirituales, así como de hábitos de vida diaria, ¿verdad? En este caso de vida espiritual, de vida eterna diaria. Esto es lo que el Señor espera, ¿verdad? Esto y algunas otras cosas el Señor espera que se forme en nuestro carácter, porque lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter, porque el carácter es algo eterno que se formará en nosotros y permanecerá en nuestra alma y en nuestro espíritu, en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad por toda la eternidad. Porque después de este mundo, o más bien cuando este mundo se acabe, infaliblemente todos iremos a la presencia de Dios. No hay purgatorio, no hay limbo, ¿verdad? No hay, ¿es limbo o limbo? El limbo, ¿verdad? O sea, no hay un limbo, no hay un purgatorio, ¿verdad? No hay donde podamos escondernos de su presencia. Infaliblemente toda la humanidad irá a su presencia. Y todo aquel que haya escuchado el Evangelio y no se haya arrepentido ni entregado a Cristo, al lago de fuego con azufre. Pero como dice Apocalipsis capítulo 13 en el mensaje a la iglesia de Sardis, donde dice: hay unos cuantos tienes en Sardis que no se han manchado sus ropas, que han caminado conmigo en integridad. De ellos no borraré su nombre del libro de la vida. Como dando a entender, de los demás que se corrompieron de esta iglesia, sí los voy a borrar del libro de la vida, ¿verdad? Como dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Y Él poda todo pámpano que en mí da fruto para que dé más fruto, ¿verdad? Pero todo pámpano, pero toda rama que en mí no da fruto, el Padre la corta y la echa fuera. Concatenándolo con esto, ¿verdad? Dando a entender que todo aquel que no se haya preparado en este mundo, no haya madurado, no haya querido santificarse, purificarse, metafóricamente hablando, llegar a ser un templo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, llegar a ser un alma, llegar a ser un templo hermoso y maravilloso, para que la gloria de Dios resida por toda la eternidad en esa persona, en ese creyente.
si no llega a ese grado de madurez espiritual, no va a poder entrar al reino de los cielos. Porque será un templo derruido, tal como estaba el templo en el tiempo del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Y de mientras el Señor, ¿verdad?, nos ayuda, nos empuja, ¿verdad? Y si no te empuja, ¿verdad?, te da bonito para que te alivianes. Pero si no hacemos caso, este es el futuro que nos espera a todos: la perdición eterna, la destrucción eterna. Porque hay gente que piensa, ¿verdad?, o pensamos, los católicos, por ejemplo, los católicos piensan, perdón, es que me desconvertí tantito, perdón, me resbalé, me traicionaron las raíces paganas, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos piensan que llegando a la presencia del Señor, el Señor va a poner en una balanza sus obras buenas y sus obras malas. Y si sus obras malas fueron menos que las obras buenas, entonces está bien, te ponemos palomita, aceptado, te ponemos ok, ¿verdad? Y vas para adentro. Y no es así. ¿Por qué? Porque el mundo natural tiene una característica y el mundo celestial tiene otra característica. En el mundo natural hay posibilidad de cambio de las cosas, que cambien para bien o que cambien para mal, o mejorar. El reino de los cielos es un mundo eterno, o sea, eterno significa inamovible, incorruptible, invariable, ¿verdad? Eso significa la palabra aionios, o sea, hablando con respecto a la eternidad. Allá en el cielo las cosas no cambian. El creyente, el discípulo, el cristiano que aquí se purifique, se santifique, madure, se esfuerce por crecer espiritualmente y ser cada día más como Jesús y se forme ese carácter aquí, cuando pase a la eternidad lleno de la presencia de Dios, ¿verdad?, permanecerá así para siempre, porque allá no habrá más llanto, tristeza, sufrimiento. O sea, no va a volver a haber otro error como el que pasó en la tierra, de que van a volver a tropezar. Pero si ese creyente aquí en la tierra fue flojo, fue perezoso, fue negligente, fue rebelde, sí, mañana me santifico. Pues sí, me gusta andar viendo chamaconas ahí en la calle, pero mañana me santifico, Señor. Se le va a quedar el mal hábito, la mala maña, y cuando se muera va a ser un templo inconcluso. Prácticamente, ¿verdad?, va a pasar de este mundo su alma, su espíritu, va a pasar corrupto al reino eterno, y allá se va a quedar corrupto por toda la eternidad, y por lo tanto tendrá que ser arrojado al lago de fuego por azufre por toda la eternidad, porque allá en el reino de los cielos las cosas se mantienen invariables. Por eso es importante madurar en esta tierra. Por eso el Señor en esta tierra, donde hay posibilidad de cambio, de cambiar las cosas, sea para bien o sea para mal, que debemos de buscar siempre la posibilidad de mejorar las cosas para bien, ¿verdad? Dije un pleonasmo, pero mejorar para bien, ¿sí está bien dicho? Bueno, de cambiar las cosas para bien, mejorar, debemos de hacerlo y esforzarnos todos los días, en ser mejores cristianos, en ser más fieles al Señor, más obedientes, más puros, más santos, más justos, más pulcros en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro modo de pensar, de hablar, etcétera, etcétera. Porque nuestra suerte allá depende de lo que sembremos aquí. Lo que el hombre siembre, cosechará. Si siembra para obedecer o para agradar los deseos del espíritu, de esa obediencia cosechará vida eterna. Pero si siembra para agradar a los deseos de su carne, dice Gálatas, que segará corrupción, segará destrucción. Cuando Dios me mostró esto hace unos días, yo me quedé así. Si es cierto, cuando tú vengas, a los que se prepararon, a los que se santificaron, se purificaron y maduraron, en esos templos terminados, me estoy refiriendo principalmente al alma y al espíritu, ahí va a reposar tu gloria. Quizás
más fuerte que como la gloria que reposó en Adán y Eva antes de que cayeran en pecado. Y obviamente esa gloria va a residir también en el cuerpo, porque seremos eternos, seremos indestructibles, seremos incansables, no nos volveremos a enfermar, no volveremos a morir. Es más, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero si a usted le gusta pernotar, ¿verdad? O sea, no dormir, ¿verdad? Sino andar de parranda, allá va a ser feliz, porque allá va a ser un día eterno donde no vamos a dormir nunca jamás. Vamos a estar despiertos todo el tiempo, hacia adelante, hacia adelante. Los que nos gusta dormir vamos a decir, ay no Señor, yo quiero echarme un chilito. No, qué chilito ni qué nada. Tienes energía y poder de sobra para vivir por toda la eternidad despierto. Allá vamos a ser prácticamente indestructibles. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Pues bueno, vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios, aprovechando los redobles de los tambores, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, en este día te damos gracias porque sabemos que tú esperas que nosotros nos evoquemos a la madurez espiritual de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y como dices en tu palabra, Señor, como bien lo acabas de decir a través de tu palabra en este lugar, y para los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, tú dices, sean fuertes y terminen la tarea. Tú quieres que nos esforcemos, esa es tu orden, ese es tu mandamiento, que nos esforcemos y que terminemos la tarea, que terminemos la obra de reconstrucción de tu santo templo en nosotros, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y para ello hay que ser muy valientes, pero también muy esforzados, muy comprometidos contigo, Señor, y con tu santa voluntad, con tu palabra. Señor, quizás de algunos que estamos aquí, Señor, y de los hermanos que nos están y nos estarán viendo, quizás hemos fallado en esto. Quizás algunos, Señor, hemos sido negligentes, perezosos, hemos sido conformistas y hemos pensado que ya estamos bien o que no necesitamos esforzarnos más por santificarnos y purificarnos cada día más. Y a lo mejor estamos, Señor, como un templo derruido, en obra negra, Señor, algo que es insultante para ti, el grandiosísimo y glorioso Dios de los cielos y de la tierra. En esta hora, Señor, si alguno de los que estamos aquí o de los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo, Señor, esa es su condición, te pedimos que nos perdones, Señor, porque yo sé que en este día tú nos estás llamando a terminar la obra espiritual, Señor. Sabemos que tu palabra dice que la buena obra que tú iniciaste en nosotros la terminarás, la culminarás hasta el día de Cristo, lo sabemos. Pero a través de tu palabra podemos ver que tu pueblo se tiene que esforzar para trabajar conjuntamente contigo, Señor. Y que tú puedes proveernos todos los recursos, el Espíritu Santo, los dones, los talentos, la vida eterna, la presencia de tu Espíritu Santo, la salvación del pecado. Puedes darnos todos los talentos y aún así nosotros podemos ser necios y perezosos y enterrar los talentos, Señor, en la tierra. Y sabemos, Señor, que si enterramos los talentos que tú nos has dado para la reedificación, para la reconstrucción, para la edificación de nuestra alma y nuestro espíritu, al final de los tiempos la vamos a pasar muy mal. Porque seremos llamados siervos negligentes y perezosos, malvados y perversos. Y no queremos eso, Señor. Queremos que tú un día estés orgulloso de nosotros. Queremos escuchar de tu boca, Señor, de tus labios, decir, bien hecho, buen siervo, fiel y diligente, entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer cada día, ayúdanos a madurar, ayúdanos a ser más puros, ayúdanos a ser más santos,
Ayúdanos a ser más íntegros, más amorosos, Señor. Ayúdanos a estar cada día más comprometidos con tu obra, Señor, con tus propósitos. Sabemos que en este mundo, Señor, tenemos que trabajar, Señor, para proveer, para el sustento diario, Señor, y eso es cierto, tú lo sabes y nos mandas a trabajar con nuestras manos, Señor. Pero también ayúdanos a no caer en el engaño de la riqueza, Señor. A no querer seguir yendo en pos de nuestros anhelos, de nuestro egoísmo, de nuestras ambiciones personales, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, cada día, Señor, para darle un justo equilibrio a todas las cosas y poder buscar cada día primeramente tu reino y su justicia y cumplir con ella. Porque aparte de todo, de esa manera, todo lo demás nos será dado por añadidura, Señor. Te suplico de todo mi corazón, Señor, que te apiades con nosotros. Apiádate de nuestros hermanos en esta tierra, Señor, y ayúdanos a ser sabios y prudentes y saber qué escoger, Señor. Saber que debemos escogerte a ti primero en tu voluntad y después todas las cosas que son parte de este mundo. Porque todo lo que está en este mundo, Señor, sabemos que se va a quedar en este mundo. Nuestra casa, nuestro coche, nuestro dinero, Señor, y lo único que nos vamos a llevar será el carácter que tú nos ayudaste a formar en nosotros para la eternidad, donde residirá por toda la eternidad tu gloriosa presencia, tu gloria y tu poder, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. También te rogamos en esta hora, Señor, con todo nuestro corazón, que el resto de esta semana, sabemos que la semana inicia en este día, y te rogamos que el resto de esta semana tú proveas para todas nuestras necesidades, proveas para el pan nuestro de cada día. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre nuestro, que nos protejas el resto de esta semana, que envíes ángeles a nuestro alrededor y alrededor de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Que tú nos asegures, Padre, una fuente de ingreso, Padre, para que podamos proveer para nuestras necesidades, para que tú proveas, Señor. Y sobre todo lo que más te agradezco, lo que más te agradecemos, Padre, es que tú nos has demostrado siempre nos has demostrado que tú estás con nosotros. Pero tristemente, Padre, nosotros muchas veces no estamos contigo, te hemos dado la espalda. Perdónanos, Padre, por nuestra infidelidad. En el nombre de Jesús, Padre, nos despedimos de este lugar, nos vamos de este lugar, pero te pedimos que tu presencia nos acompañe a todos lados, Señor. Te ruego por la sanidad, Señor, de mis hermanos que están aquí, los que nos están viendo, que en cualquier lugar donde haya un hermano que está enfermo, Señor, en esta hora sea sanado por tu mano poderosa, Señor. Que tu Espíritu Santo lo fortalezca, lo vivifique, lo sane, lo restaure. Y te rogamos que estés siempre con nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, con esto damos por terminado este servicio, esta enseñanza. Si Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se sienten apaleados? ¿No? ¿Exhortados? ¿Para qué fui? Bueno, yo creo que cuando Dios habla, ¿verdad? A veces decimos como que, caray, como que no me gustó mucho, pero es cierto, ¿no? Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos dentro de 8 días.